Amables televidentes, Boris de León les da la bienvenida a una nueva entrega de su programa Sala Jurídica, la propuesta educativa sobre legislación inmobiliaria de Bajo Techo TV. En esta ocasión trataremos acerca de las garantías jurídicas de las inversiones inmobiliarias y con tal propósito tenemos como invitado experto al Dr. Helder Tavares Villamán, quien funge como director ejecutivo del programa de consolidación de la jurisdicción inmobiliaria. Muchas gracias por acompañarnos, doctor Tavares. Y para empezar, sabemos que hubo una transformación en el sistema de registro inmobiliario del país con la puesta en ejecución y publicación de la nueva ley 108-05. Y en este sentido, ¿en qué consiste el proceso de modernización de la jurisdicción inmobiliaria? Bien, antes de empezar, gracias Boris por la invitación, gracias a los amables televidentes por ponernos atención en esta honorable invitación. Bien, el proceso de modernización de la jurisdicción inmobiliaria es un proceso ya maduro, tiene ya unos 10 años. Inicia con la llegada de la actual Suprema Corte de Justicia en 1997. Se intensifica en el año 2000 con la suscripción por parte del Estado Dominicano de un contrato de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo de 32 millones de dólares, que incluía una contrapartida de 8 millones de dólares y tenía como por finalidad realizar una serie de acciones tendentes a lograr precisamente modernizar, poner a tono con los nuevos tiempos a lo que era la antigua jurisdicción de tierras. Ese conjunto de acciones, que por cierto, bueno, el proceso de reforma ha continuado, ¿no? Luego del año 2005, que cuando culminó esa primera etapa, con el programa de consolidación de la jurisdicción inmobiliaria, que como su nombre indica, lo que persigue es consolidar un conjunto de logros de esa primera etapa para expandirlos a nivel nacional. Esa reforma, que ya como te decía está bastante madura, tiene 10 años, podría dividirse lo que ha logrado o las acciones que ha englobado la misma en 4 grandes categorías. Primero, era necesario para establecer una sombrilla, un marco que hiciera posible todos los cambios que ameritaba el proceso. Se habla de una actualización normativa de la legislación. Y entonces eso se logra con la aprobación en el año 2005 de la ley 108-05 sobre registro inmobiliario, que entró en plena vigencia 2 años después, en abril de 2007, y ya a la fecha va a cumplir 4 años de vigencia plena el próximo mes de abril. Y esta ley lo que ha hecho es, pues, ha actualizado la normativa, ha permitido que se introduzcan nuevas figuras que agilizan el accionar de los órganos. Por ejemplo, antes el Tribunal Superior de Tierras era el gran órgano de la jurisdicción, todo tenía que pasar por allí en algún momento, con todo lo que eso implica en términos de dilación de los procesos. Y esta ley entonces desjudicializó, que es el término técnico que se utiliza, una serie de procesos que hoy son eminentemente de carácter administrativo, es decir, van directamente al órgano que debe emitir o realizar la actuación. Esa ley también permite la incorporación de nuevas tecnologías al accionar de los órganos y de los propios usuarios. En el caso, por ejemplo, de los agrimensores, que pueden ahora utilizar la tecnología GPS para realizar las mediciones. Un segundo aspecto de la reforma tuvo que ver con amplios esfuerzos para rescatar el acervo histórico documental de la jurisdicción. La jurisdicción, su principal finalidad es publicitar el derecho de propiedad, quién es propietario de qué inmueble. Y todo eso debe hacerlo tomando en cuenta la historia registral. Entonces, su acervo documental histórico es el alma de la misma, es su razón de ser. En cómo se encontraba toda esa documentación, millones y millones de documentos realmente, estaba en condiciones deplorables, no seguras, que dificultaban su búsqueda y sobre todo su conservación. Entonces se ha hecho todo un esfuerzo nacional para rescatar esa documentación, limpiarla, organizarla. Se la ha digitalizado, es decir, se la ha convertido en imágenes digitales, y la información física ha sido resguardada en lugares seguros y propios para garantizar su conservación a futuro. Y la consulta ahora, al realizarse sobre medios digitales, sobre imágenes digitales, es mucho más rápido y seguro, puesto que no se tiene que tocar la información física. Esto se logró a nivel nacional en todos los órganos.
Un tercer grupo de cosas que se hicieron y se están haciendo para mejorar la jurisdicción inmobiliaria, quizás la más importante para el usuario, es que se tomaron acciones para lograr que los órganos de la jurisdicción, los registros de títulos, los tribunales de tierras, las direcciones regionales de mensura catastrales, operaran con mayor rapidez y con mayor seguridad las distintas transacciones que entran diariamente para que cumplan su función y su labor. Entonces ahí hay una serie de acciones que tienen que ver con mejoras administrativas, mejoramiento, reingeniería de procesos, cambios en las estructuras internas de estos órganos para mejorarlos, para hacerlos más ágiles, capacitación del personal y demás. Finalmente, un conjunto de acciones que son transversales a todas las anteriores, que tienen que ver con la adecuación de la infraestructura. Los edificios, por ejemplo, y locales que alojan los órganos de la jurisdicción han sido remozados, han sido dotados de condiciones mínimas para dar un buen servicio al usuario. Se ha adquirido nuevo equipamiento, nuevo mobiliario para que pueda verdaderamente brindarse un servicio adecuado. Entonces, todo esto que he tratado de resumir muy apretadamente ha conformado el avance y la reforma, ¿no?, en la jurisdicción inmobiliaria, tendente a que la misma pueda cumplir su misión, que es salvaguardar el derecho de propiedad, los derechos inmobiliarios realmente, con seguridad, con eficiencia y sobre todas las cosas con un adecuado servicio al usuario. Sin duda alguna que el proceso de modernización de la jurisdicción inmobiliaria ha sido uno de los procesos de transformación más importantes que ha atravesado pues, el sector público dominicano en los últimos años. Y este es un proceso que continúa avanzando. Ahora vamos a una breve pausa comercial, pero cuando regresemos hablaremos de qué podemos hacer hoy día para garantizar nuestras inversiones inmobiliarias bajo este esquema. Una breve pausa. Continuamos, amables televidentes, conversando acerca de la protección jurídica de las inversiones inmobiliarias con el doctor Helder Tavares Villamán, director ejecutivo del Programa de Consolidación de la Jurisdicción Inmobiliaria. Entendemos que el proceso de modernización continúa avanzando y dentro de este esquema sería importante para la población pues saber cuáles son los pasos que puede dar para garantizar sus inversiones. Bien, el propósito de que exista un sistema de registro de la propiedad inmueble con las características del registro de títulos y de la propiedad inmueble de República Dominicana es que exista seguridad jurídica, es decir, que el tema relativo al derecho de propiedad sobre los inmuebles no quepa duda quién es propietario de qué cosa y que esa información sea oponible a través de mecanismos de publicidad certeros y exactos a todos los terceros. Ello es la base, por ejemplo, del sistema de crédito hipotecario. Los bancos necesitan saber quién es propietario de qué inmueble para poder inscribir hipotecas y de esa manera garantizar los créditos hipotecarios. Y los interesados en adquirir inmuebles necesitan saber si realmente el inmueble que le están vendiendo, por ejemplo, es propiedad de la persona que se lo está vendiendo para poder hacer una inversión segura. Claro. Esa es la base y la existencia práctica, ¿no?, de un sistema de esta naturaleza. Entonces, en ese sentido, la clave para realizar negocios inmobiliarios seguros es la seguridad jurídica preventiva. En pocas palabras, es realizar las diligencias, el due diligence, como se le llama en inglés, relacionadas con conocer de antemano, antes de cerrar el negocio, cuál es la situación de un inmueble determinado para saber si realmente se puede efectuar una transacción. Hoy en día, realizar estas diligencias a raíz de las mejoras que se han hecho a nivel de rescatar el acervo histórico, de facilitar la consulta en formatos digitales de esa información, hoy en día es muy fácil o muy práctico realizar estas diligencias para garantizar una inversión inmobiliaria segura y confiable. En ese sentido, cuando oímos hablar acerca de las salas de consultas, entendemos que es el lugar donde pues, el usuario va a consultar precisamente esa información que
pues otorga la certeza acerca de la situación jurídica de los inmuebles. Pero, por ejemplo, cuando una persona llega al registro, ¿qué es lo que debe buscar? O sea, se presenta, por ejemplo, con el nombre de su abuelo y quiere saber cuáles son las propiedades que están a nombre de esa persona. ¿Cómo se realiza pues ese paso ya dentro de la jurisdicción? O sea, esa investigación se realiza en cuanto al nombre de la persona titular o en cuanto a los datos propios del inmueble. Bien. Las salas de consulta que tú mencionas son una especie de templo de transparencia. Es el lugar donde la jurisdicción inmobiliaria informa a los usuarios de manera adecuada, rápida, segura, lo que tiene publicitado en sus archivos y por ende lo que existe, lo que es válido para el registro y para los terceros. De ahí que la consulta, la asistencia a la sala de consulta y al registro como tal, para conocer las informaciones de los inmuebles, es el primer paso que hay que hacer para cualquier transacción inmobiliaria. Entonces, para contestar tu pregunta concretamente, el sistema como está pensado, la consulta se realiza siempre atendiendo a un dato muy particular, que es la designación catastral del inmueble. La designación catastral, lo más parecido, es la cédula de identidad de una persona. Es el número que identifica inequívocamente a un inmueble y algo más. Al identificar al inmueble lo vincula con dos cosas. Vincula el inmueble con el registro de la propiedad, con el certificado de título y con el plano catastral, que es el documento público donde está descrito gráficamente el inmueble. Ese documento es de mucha importancia, puesto que saber un número de una parcela, una designación catastral, carecería de sentido si no se conoce cuál es el inmueble, es decir, cuáles son sus dimensiones, dónde está ubicado, con cuáles otros inmuebles colinda, por ejemplo. Si colinda con una calle, si está colindando con la playa, por ejemplo. Esas informaciones son lo que efectivamente le dan color, forma y sabor, si se quiere, a un inmueble. Entonces, esa designación catastral es lo primero que hay que conocer para poder consultar sobre la información relativa a un inmueble. Ok, muy bien. ¿Y qué sucede en los casos de los condominios? Cuando una persona tiene un apartamento y por ejemplo le dicen que le corresponden 2 parqueos, pero luego cuando le entregan el apartamento se percata de que solamente le correspondía 1. Cuando regresemos de la pausa comercial hablaremos acerca de estas previsiones. Continuamos conversando con el Dr. Helder Tavares Villamán, director ejecutivo del Programa de Consolidación de la Jurisdicción Inmobiliaria, acerca de las previsiones que debemos tomar al momento de adquirir un inmueble. En este momento, pues vamos a referirnos acerca de lo que debemos tomar en cuenta si vamos a adquirir un apartamento. ¿Qué debemos buscar cuando venimos a sala de consultas? Bien, la adquisición de un apartamento y la información que habría que buscar va a depender de si es un edificio nuevo o si es un edificio viejo. Nuevo, vamos a decir, los últimos 3 años. Si se trata de un edificio de los últimos 3 años, entonces se trata de un edificio que ha sido constituido al régimen de condominio bajo la nueva ley. Eso es muy importante por lo siguiente. La nueva ley crea una figura de mucha importancia para conocer la descripción de cada unidad funcional, que es el nombre técnico que se le da al apartamento. Esa figura se llama el plano de división del condominio. El plano de división del condominio es efectivamente un plano parecido a un plano arquitectónico, con la distinción de que en lo que se enfoca ese plano es en describir los sectores que componen un determinado condominio. Los sectores pueden ser sectores propios, sectores comunes o sectores comunes en donde se acuerda un uso exclusivo para un determinado sector propio. Por definición, los sectores propios son aquellos que son las unidades funcionales o los apartamentos. Lo que hace este plano es publicitar de manera exacta e inequívoca qué apartamento le corresponde qué parqueo. Y buscando y mirando en el plano se puede saber perfectamente si el parqueo que está en la esquina, al lado de la puerta del portón eléctrico, bueno, pues entonces ese es el que le corresponde al apartamento que yo voy a adquirir. También se puede saber si tiene 1 o 2 o 3 parqueos, pero también si tiene uso exclusivo de una terraza o uso exclusivo de otras áreas
de por ejemplo, el jardín o la terraza esta que muchas veces techa el parqueo. Todo eso se puede saber mirando y analizando el plano de división del condominio. La importancia de esto es prever antes de realizar el negocio inmobiliario en qué consiste el inmueble que me están ofertando, ya a nivel de la información legal jurídica que publicita el registro de títulos. Otro aspecto importante que se enmarca dentro del caso de los condominios es aquel que tiene que ver con las normas de convivencia o las posibilidades de modificación que tienen los propietarios. Por ejemplo, una persona que viva en la última planta de un edificio y desee construir un gazebo, pero luego, por ejemplo, esta iniciativa se ve impedida por la reglamentación propia del condominio. Es decir, que el condominio también, al momento de adquirir un apartamento, también deberíamos buscar este reglamento del condominio, que entiendo que también pues, se puede visualizar en la sala de consultas. Es así, como tú correctamente señalas, el condominio es una figura muy usada en lugares donde hay ya crecimiento vertical en cuanto a urbanización, en cuanto al desarrollo urbano, ¿no? Como es en nuestra ciudad de Santo Domingo. Cómo funciona es, se constituye ese condominio sobre una parcela, que antes era una parcela, mediante un reglamento de condominio, como tú señalabas, que es el que regula cómo se va a normar la convivencia de los condóminos, de los copropietarios de la parcela madre, que es en efecto el condominio, y propietarios a su vez de las distintas unidades funcionales. Este reglamento tiene que presentarse al momento de constituir el condominio. Ese reglamento entonces se vincula al condominio y es publicitado por el registro de títulos a través de las salas de consulta, en las cuales se puede obtener una copia certificada del reglamento. El reglamento es la ley del condominio y es el documento en donde se definen cuáles son las normas, qué está prohibido, qué está permitido a cada uno de los miembros de ese condominio. Por tanto, es importante consultar previo a realizar cualquier reforma, por ejemplo, a una área física de un condominio. Muy bien. Ahora, existe otro instrumento que otorga el registro de títulos para acreditar la información jurídica del inmueble, y es la conocida como la certificación de estado jurídico del inmueble. ¿En qué consiste esta certificación? Sí, la publicidad que da el registro, que es, como decía antes, su razón de ser, publicitar lo que tiene, por eso existe el registro a los terceros, es la publicidad más importante, es aquella que se realiza mediante la certificación de estado jurídico. Y por eso es que siempre es aconsejable, antes de realizar una transacción inmobiliaria, conocer cuál es el estado jurídico del inmueble. El estado jurídico del inmueble es conocer su balance. ¿Quién es el propietario? ¿Cómo se llama el inmueble? ¿Cuál es su identificación? Si ese inmueble está afectado de alguna carga, que podría ser una hipoteca, podría ser en sus distintas formas, convencional o judicial o en virtud de pagaré notarial. Podría ser también una carga tipo servidumbre, que por ejemplo una servidumbre de acceso. Entonces, estas informaciones tienen que ser conocidas antes de realizar la transacción, puesto que incluso la certificación tiene la utilidad mayor de que es la prueba de que el que ha adquirido lo ha hecho de buena fe, puesto que procuró saber cuál era el estado del inmueble antes de realizar el negocio, y sobre la base de ese estado, de ese inmueble, es que ha realizado el negocio. Por ende, es de suma importancia contar con este documento oficial del registro de títulos previo a cualquier negocio inmobiliario. Ok, es decir que por un lado podemos venir a la sala de consultas del registro, pero también es necesario pues solicitar al registro la expedición de una certificación de estado jurídico del inmueble para pues prever que no haya cambiado el estado que se publicita en la sala de consultas. Así es. Porque puede ocurrir que se haya inscrito una hipoteca y que aún no esté, pues no sea visualizable en la sala de consultas. Así es. Muy bien, hemos llegado lamentablemente al final de esta entrega de Sala Jurídica. Agradecemos de sobremanera al Dr. Helder Tavares Villamán por su grata presencia y hasta una próxima entrega nos despedimos.